Mucho gusto, soy Daniele Volpe, fotógrafo italiano, basado en Guatemala desde hace muchos años. Llegué a Guatemala para trabajar en un proyecto de voluntariado, en un proyecto denominado de recuperación de la memoria histórica. Eso fue súper interesante para mí poder participar porque de primera mano escuché testimonios de muchas personas respecto a lo vivido durante la guerra. Guatemala en el 1996 firmó los acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra interna tardada 36 años. En ese contexto empecé a ver cómo podía yo con la fotografía aportar un poco al fortalecimiento de la memoria histórica y la posibilidad de poder trabajar en este tema fue esencialmente motivada de esa razón. Los ishiles, como otras etnias, fueron objetos de persecución por parte del Estado durante el conflicto armado. Nilishil, por ejemplo, con el pretexto de tratar de vencer la guerrilla que se había hospedado en las montañas de esa región, el ejército encontró en la población civil de Chile un otro enemigo, un enemigo interno que según ellos era la base social y la base también el ayuda para la sobrevivencia de la guerrilla en esas montañas. Y bueno, debido también al gran racismo que hasta la fecha hay en el país, estas poblaciones indígenas fueron objeto de persecución eh, bajo varios niveles. Muchos fueron, la mayoría de aldeas fueron completamente arrasadas, muchas personas fueron asesinadas a sangre fría, mujeres, niños, población civil en general. Algunas otras fueron capturadas y tenidas como rehenes en la que venían denominadas aldea modelo, que no eran otros que campos de concentración donde eh, los hombres venían arrolados en un grupo paramilitar llamado los patrulleros de autodefensa civil, que eran personas obligadas a buscar los guerrilleros en las montañas. Muchas mujeres, lastimosamente, fueron objeto de violación sistemática, violación sexual sistemática y los documentos de las campañas militares lo confirman, la violencia sexual fue usada como arma de guerra en ese contexto. Las personas que lograron escapar y sobrevivir a esas persecuciones lograron esconderse en las montañas del norte de la región Ixil, donde formaron comunidades que después fueron llamadas comunidad de población de resistencia. Muchos sobrevivieron en esas condiciones sin ningún servicio y teniendo que desplazarse muy frecuentemente, vivieron allá inclusive 15 años. En el 2013 ocurrió algo que la mayoría de guatemaltecos nunca pensaban pudiera ocurrir. O sea, se empezó el juicio por genocidio en contra de Efraín Rismond, el dictador más sangriento de la guerra. Eh, Eso fue un momento obviamente sumamente importante para la historia del país. En mi caso decidí pasar más tiempo posible en la región Ishil durante esos meses del juicio,
porque creía y creo todavía que fue importante poder reflejar la situación de la población Ixil justo cuando se estaba decidiendo el destino legal y la culpabilidad o menos de Ríos Montt frente a un tribunal. Entonces decidí estar y acompañar los procesos de búsqueda de los seres queridos, los restos de los seres queridos de los Ixiles y también documentar los entierros, nuevos entierros que esos restos se merecían, ¿no? De una manera más digna de la que han tenido que ser enterrados en los años 80, en total clandestinidad y con muchas limitaciones. Eh, Así que visité las salas de tribunales no tan seguido como también otros colegas. Eh, Fue para mí, bueno, importante estar obviamente en el día de la sentencia, pero creo que también quizás a nivel de imagen que nos puede transportar a ese momento, creo que cobra mucha relevancia el momento en que Ríos Montt tuvo que sentarse en frente de la jueza. Fue un momento muy emotivo para muchos porque, como pueden apreciar de la imagen, en la parte de atrás se mira la gran platea con muchísima gente, esencialmente dividida a la izquierda, muchas personas ligadas a los derechos humanos, al proceso de reivindicación de derechos humanos, y también los Ixiles que presenciaban la audiencia. Del lado derecho, muchos de los presentes de esa parte eran, en cambio, familiares y también personas ligadas un poco al mundo del ejército de Guatemala y entonces que apoyaban el dictador. Y obviamente en la parte paga de la imagen pueden ver la prensa, nosotros que no sé por cuál razón se nos dio acceso a un espacio sumamente privilegiado para fotografiar y pues asistir a ese momento. Y pues creo que esa foto tan amplia que llena un poco todo el cuadro con todos los elementos que estaban presentes en ese momento y que jugaban un rol activo, diría, en ese contexto, pues quise poder fijar esa imagen y, y en mi opinión, bueno, en la manera en que yo veo este proceso de juicio es sin duda el emblema, el icono del juicio. Hasta la fecha llevo alrededor de 7, 8 años trabajando sobre ese tema y visitando muy seguido la región de Chile. Creo que en esos años he cambiado bastante la manera en que me acerco a la fotografía y también cómo me acerco al contexto que estoy fotografiando. Entonces, estéticamente, no puedo decir que tuve una manera de hacerlo preconcebida, más bien creo que el esfuerzo mayor al inicio fue el de buscar los elementos gráficos, los elementos materiales que podían hacerme esta conexión entre el pasado, entonces los eventos, las masacres y las tragedias que sufrió el pueblo Chile y poder relacionarlo con el contexto actual. Entonces, obviamente, estar presente en las exhumaciones,
del retrovamiento de los restos, pero también obviamente el juicio y el nuevo entierro. Creo que en los últimos años estuve más interesado en cambio en esas texturas y en esos pequeños detalles que pueden llevar, digamos, quien mira las imágenes al contexto de posguerra y a las secuelas psicológicas también que estas personas han tenido que asumir. Creo que los próximos pasos lo haré en ese sentido. Trataría lo más posible de individuar elementos menos directos quizás y más introspectivo para poder llevar a un distinto nivel, digamos, la narración.